Saludos, muy buenos días. Aquí estamos a la mitad de la semana. Confluimos en esta semana, no lo habíamos hecho Fernando y yo. Y qué bueno que... Coincidencia aquí, ¿no? No habíamos coincidido en la semana, porque nos acompañó Apolinar el lunes, que siempre es muy grato la compañía de Apolinar, sobre todo porque aquí hay análisis y proyecciones económicas alternativas distintas a esas cifras oficiales que siempre te colocan y que todos aplauden como focas amaestradas. Se necesitan juicios como focas amaestradas, como si fuese un guión. Entonces, cuando alguien pone esa nota alternativa en la lectura, yo creo que eso es conveniente para todos nosotros, que al final del día somos los que padecemos el impacto, que no tiene nada que ver con algunas teorías de las difíciles situaciones económicas. Entonces, qué bueno, ojalá que vamos a tratar de que Apolinar esté por lo menos una vez a la semana. Si son dos, muchísimo mejor, como lo hacía antes. Yo creo que ya se ha ido desembarazando un poco de algunas responsabilidades muy particulares y ya podría acompañarnos. Y en el día de ayer fue Alexis Joaquín Castillo, no he podido coincidir con él. Les juro que por lo menos yo tengo como, mucho tiempo invitándole, ¿no? Qué bueno que finalmente ayer estuvo. Le dije que te anda oyendo y me dijo, no, yo voy a venir regularmente, me dijo. Eso sería muy bueno, que también por lo menos una vez a la semana nos acompañara Alex y otras personas que son parte de este espacio, como Bernardo Castellano, cuando también hay situaciones con el sector eléctrico. No, Ramón Emilio prendió la huida. ¿Qué va? Supe de él ayer justamente. Y nosotros siempre reclamando a Ramón Emilio también, Ramón Emilio Concepción, que fue quien inició con nosotros este punto crítico que no queremos perder, por supuesto, la esencia de lo que fue en principio, y es ser eso en los diferentes aspectos de la vida, pues ser críticos, porque eso es bueno, a pesar de la ñoñería, frente a la incompetencia o a la soberbia de algunos funcionarios que reaccionan mal frente a las críticas. Yo creo que eso es sano. Ayer se fue en piropos Alexis y decía que este programa le parecía era un especial instrumento pedagógico para explicar estos problemas. Claro. Y digo, bueno, entonces motívese, maestro. Claro, y sobre todo con unas miradas diferentes. Claro. Equivocadas o no, pero es la mirada en la que creemos y es lo que vemos, abiertos siempre a que ustedes también puedan ayudarnos, ¿no? A profundizar en el análisis, que es lo que en definitiva se procura aquí. Lo multidisciplinario, el enfoque diverso, la apertura. Y sobre todo eso, un intento de profundizar en el análisis, sobre todo cuando la banalidad, la rabalización, aunque suene duro, aquí de la política y de los temas que impactan en la gente, parece como que es el pan nuestro de cada día y de repente pareciera como que son las redes sociales y la gente como medio alternativo con todo el derecho a expresarse, lo que le trazan la pauta a muchas personas que están en la capacidad de hacer miradas diferentes. Y entonces parece que ocurre todo lo contrario, ¿no? Nos hemos ido como acostumbrando a eso, a la superficialidad, y no, yo creo que no, yo creo que aquí, aunque tenemos grandes deudas con el tema de la educación, hay muchas cosas que la gente está en capacidad de entenderlas, acompañar y aportar. Entonces eso es en definitiva lo que pretendemos. Y además en un momento tan especial donde si ciertamente la superficialidad y el simplismo, no la simpleza, porque las cosas simples no son malas. Claro. El simplismo que reduce todo, que evita la profundidad, el entendimiento a fondo de las causas de los problemas, que se ha puesto tan en moda como para promover definitivamente la idiotización del común, de la gente, a partir de un ejercicio, como tú lo describes, ¿no?, en medios de comunicación, que lejos de ayudar a construir una pedagogía que permita leer, examinar y aprender de los acontecimientos en curso, lo que nos hace es reducir a las banalidades. Tenía mucha razón Leonel Fernández, aunque yo pienso o no le entendieron o su intención no fue sana, pero sí tenía mucha razón cuando él hablaba de que hay que contextualizar y hay temas que para su entendimiento necesariamente hay que conceptualizarlos, ¿no? El decir que hay que hacer eso
conceptualizarlo y contextualizarlo, que son dos cosas diferentes. Claro, pero, entonces, ponerlo en contexto y desarrollar algunos conceptos para entenderlo. Aun cuando yo preferiría decir no, que tuvo razón, porque admitir que eso tiene que ser así, incluso viniendo de un intelectual o de una gente formada como él, es normal. Pero decir que aquí no se conceptualiza, por eso dije, es una apuesta a la idiotización que él promovió. Por eso yo dije, no estoy de acuerdo con la forma, porque dicho así de ninguna manera podría estar de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo que sí hay temas que hay que necesariamente contextualizar y conceptualizar. Correcto, correcto. Por eso dije, podía con C y con P. Tenía de acuerdo más la forma de cómo lo dijo, entonces ahí sí no, con eso de ninguna manera, porque hemos sido una crítica de eso. Pero bueno, lo cierto es eso, y yo creo que en estos días, mucho más allá del tema que ayer fue la noticia fue el rescate de esos dos mineros ahí en la Loma Cormidón, que yo creo que alegró a todo el mundo, porque mantuvo en vilo a todos, a todas, no solamente a la comunidad de Maimón, ¿cómo se dice? Su vecindad. Exacto, su vecindad, sino todo el país. Todo el país. Y más allá, es un hecho que impacta siempre, pero que además pone en juego las capacidades de la ciencia y además permite examinar con bastante cuidado el cumplimiento de rigores, de protocolos, de medidas, etcétera. Y además pone de relieve también la cantidad de prejuicios que aparecen en el tratamiento, en el enfoque y en el análisis de este tipo de situaciones, ¿no? Porque de inmediato no solo empiezan las especulaciones, los juicios precipitados, las oportunidades y los prejuicios, sino que además aparece la oportunidad de que, por ejemplo, gobiernos y responsables de políticas públicas aseguren siempre a la ciudadanía por encima de cualquier cosa. Claro que sí, eso es así. Y ya empezaban algunos prejuicios, porque desde un principio se estaba manejando, yo no digo con limitaciones, con opacidad, no. Pero no se había abierto, o la prensa no se había interesado, digo yo, abiertamente sobre ese caso, que bueno que tuvo un final diferente al de otro minero en esa misma mina, no hace un año, yo creo que terminó, que no la libró. Un accidente de naturaleza diferente, porque sí, en este caso se produjo efectivamente un derrumbe que todavía no ha sido por completo explicado por la empresa, pero se produjo un derrumbe que no aplastó a los trabajadores porque quedaron fuera en los últimos metros del túnel. En la ocasión pasada fue errores cometidos, situaciones que se dieron en la manipulación de una maquinaria que debió ser tratada de una manera y se hizo de otra y provocó una situación que lo aplastó. Pero esas son las cosas que hay que determinar. Porque sabemos que en estos ejercicios hay un margen de riesgo, evidentemente. Obviamente. Sí, siempre hay un margen de riesgo. No sabemos. Está estimado hasta la cantidad de muertos por kilómetro en la tunelación de minas. En el caso anterior, ni en este, no sabemos si eso es parte del margen de riesgo o si aquí se violentaron algunos procedimientos protocolares en este caso. Esperemos que ahora se determine. La otra vez no lo hicieron, y si lo hicieron entonces no lo dieron. Si lo hicieron fue para consumo interno. En el caso anterior se dieron explicaciones. Se dio la explicación de que no se manejó adecuadamente la maquinaria. Esto es una de las explicaciones. Habrá que comprobar y ver eso, lo que implicó violentación de protocolos. Pero ¿quién violentó el protocolo? En este caso entonces lo violentaron los mineros. Fue lo que se argumentó en aquella ocasión. Porque así, no sé, entonces, pero no, cual sea la razón, yo creo que este tipo de accidentes deben entonces servir para que se revisen. Obligar siempre a la acción preventiva, al rigor en el manejo de los protocolos y además a examinar con bastante cuidado cuando se acometen estas iniciativas, apoyarse siempre en la ciencia y en el manejo transparente de los procesos. Ahora, quien se apoyó, señores, en esta situación, bueno, yo... No es minero. Tengo que reconocer
que es una persona que tiene sensibilidad humana. Aquí estábamos frente a un drama humano, pero lo que se pega en el camino, pues tampoco hay que, hay que desperdiciarlo, ¿verdad? Eso es uno viendo un poquito así con alguna suspicacia, que no necesariamente tiene que ser o haya sido la intención. El presidente de la República, que estuvo integrado en 2 ocasiones, una que fue ese acompañamiento y además tomando decisiones. La primera parte de la semana pasada. Sí, tomando decisiones, Fernando, muy concretas, como fue llevar hasta allá la retroexcavadora que se estaba utilizando en el metro, pero además a pedir la ayuda de los técnicos de Canadá, que por cierto me gustó mucho cuando ellos decían, aquí hay un personal que tiene muchas capacidades en esa área de rescate, y ellos habían diseñado un plan que nosotros también acompañamos y seguimos. Por tanto, eso lo validaron. Lo validaron, y eso da tranquilidad, ¿verdad? Eso da tranquilidad, qué bueno que sea así, porque después para que no se pueda alegar entonces esto. Y estuvo después, ya ayer en el rescate, donde no tuvo acceso de manera directa a la prensa concentrada en ese lugar. Evidentemente ya se sabía, porque previamente habían dicho que estaban a pocos metros. No tuvieron acceso, sí el presidente y el grupo, el equipo, todos los que estuvieron ahí, ya para el rescate final, y eso para fue la recepción visto final con muy buenos ojos de la gente al presidente Luis Abinader, y eso, aunque no haya sido su intención, no cae mal de cara, ¿verdad?, a las intenciones de repostulación que tiene el presidente Luis Abinader. Él fue la semana pasada, eso es así, vamos a decir, y conversó con ellos cuando todavía estaba no tan próxima su salida. Pero que había una comunicación. Había comunicación, pero además fue ahora justo al momento del rescate, lo que implica que había una seguridad, un seguimiento, y había una seguridad también técnica de la minera, que ya iba a ser rescatado, de que iban a ser rescatados sin riesgos adicionales. Y el presidente llegó en ese preciso momento. Pero también eso evidencia que el presidente le está dando un seguimiento. Y yo creo que es importante eso. Es ponderable, hay que reconocerlo. Y ojalá y fuera no solo una simple seña de la ocasión, que no es así porque fue en 2 ocasiones sucesivas, que eso esté presente como una línea de actuación desde el Poder Central y desde el Poder Ejecutivo del ejercicio de la presidencia, porque no es mala seña frente a problemas similares en todo el resto del país, porque este país está expuesto a situaciones difíciles, incluso dramáticas, no solo por razones ambientales, sino por el desarrollo de la industria en diversos planos, que tiene que tenerse atención. Y ojalá esto también se traduzca desde una acción desde el Poder Central que implique que la política pública en este tipo de casos se maneje con mucho más sentido de prevención. Y como sentido de prevención, me gustaría entonces también poner sobre la mesa con algunos datos para que nos los aclare, a mí que estaba confundida, a otros que ni siquiera lo conocen, respecto a algún rigor que cumple esta empresa, la empresa Cormidón, y hacíamos referencia, tú mismo me lo decías, sobre el mentado 5% que la gente desconoce que debe de aportarse en cumplimiento con la ley medioambiental, de todas la las ley industrias de minería, extractivas. Todas las industrias extractivas, hay 5% que tienen que quedarse en la comunidad. Que debe dedicarse pero no para solamente remediación del daño, para resarcir los daños. De alguna manera, que no es verdad. Que se hace por completo nunca, a veces ni se hace nunca. Pero no se hacen, pero bueno, resarcir, que nunca se va a resarcir, eso se toma años y años y probablemente nunca lo logre, pero bueno, es una manera. Y ellos me decían que sí cumplen con ese rigor del 5%. Yo decía y criticaba, digo, eso no pasa con la empresa Barrigol, por ejemplo, y la corrección venía de ti, lo decía esta mañana en la radio, que sí, ellos cumplen con el 5%, a ver si lo entendí bien, pero que ellos lo deciden de manera unilateral, o no se sabe por cuáles vías, cómo es el asunto. Las 3 explotaciones mineras que hay en el desarrollo en el país, ferroníquel, oro y oro, o sea, Falcon Bridge, Cormidón y Barrigol. Ferroníquel, Bonao, exacto, Cormidón en Maimón, que es Bonao también, pero Maimón, y es oro. Y en el caso, oro y algunos otros metales en menor medida, correcto. Y Barrigol, que es oro, y otros metales en menor medida. Que nunca sabemos cuándo se llevan, si es oro, si es plata, ni tampoco lo que se lleva. No, y además nadie habla de las cantidades de plata, de zinc. Es como si a nadie le importara, o si alguien estuviera haciendo negocio. Es como si fuera oro nada más también. Pero bueno, ese es el punto. Tanto una como otra tienen contratos especiales.
Y una cosa es tener un contrato especial y otra cosa es ceñirse a hacer un contrato en base a lo que establece la ley de minería y legislaciones como la de medio ambiente, que es la ley 6400. Sí. En el caso de Cormidón, es la única empresa minera de la que está en explotación, la única, que aplica el 5% como lo establece la ley, que se lo entrega de manera directa al municipio. En el caso de Barrick no al lo municipio entrega, a través de sus de autoridades sus autoridades locales. locales, que es el ayuntamiento. Sí. Naturalmente eso se hace dentro de todos los procedimientos legales, institucionales, de rigor. Y en de el seguimiento país. y de seguimiento. transparencia. Así es. Porque no es poco. En el caso de Barrick, apoyado en el contrato y la manipulación que hace el gobierno, no entrega a los ayuntamientos ese 5%. ¿A quién? ¿Al gobierno central? No se lo entrega a los ¿A quién? ayuntamientos, sino que se lo entrega al banco, al gobierno dominicano. Eso es. Entonces, al entregárselo al gobierno dominicano, hay una supuesta base de cálculo que no queda totalmente ¿Se clara. lo entrega a través de qué institución? Lo entrega a través del gobierno central, a través de los organismos de recaudación del Estado, impuestos, sí. y se recupera esos recursos y el gobierno los apropia. Ahora, el gobierno lo utiliza. El gobierno coge ese dinero y lo mete en la cuenta general del Estado. Anda pa'l carajo. Y no lo aplica como debe ser, porque a la comunidad. si lo tomara por completo y lo entregara y lo aplicara a las comunidades fuera otra cosa. Entonces, ¿qué ha hecho durante años? Hay un estudio que hizo el Observatorio de Políticas Públicas hace 3 años, donde demuestra, en base a la información y la documentación, que no niega Barrick Gold y que entrega al gobierno, o que se puede acceder en el gobierno, donde demuestra que desde que Barrick se instaló, los primeros 2 años no reportó El 5%. no reportó ganancias, porque tiene que proceso de hacer su instalación, cálculo. y todo Exacto. eso. Pero en los dos, después dio 50 millones de pesos en el año el gobierno, no Barrick. Barrick supuestamente ha pagado y el gobierno no lo niega el 5%. Entonces el gobierno solamente entregó a Cotuí y a las comunidades impactadas, que en este caso por ley y por reglamentación, si la mina está en Cotuí, Cotuí recibe de eso el 70%. Del 5 que entrega. No, de todo lo que está destinado por ley, le toca el de 70%. todo lo que está destinado por ley, ¿de qué estamos hablando? Para la mina, ahora te explico. Okay. Le tocaría, en este caso, la segunda impacto, es Bonao, le tocaría el 20 y a La Vega el 10. Así pasa con Falcon Bridge. Falcon Bridge, Bonao recibe el 70, le da el 20 a Cotuí y el 10 a La Vega. Siempre se reparte el 70-20-10. O sea, es en las comunidades que impactan, de mayor o menor. Sí. Y una va recibiendo, según el impacto, conforme mayor cantidad. Sí, la proporción. Entonces, eso es lo que debe ser. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno no ha dado el 5%, sino que se lo queda. Y le da nada más, y lo hace en el caso a través de los llamados consejos para el desarrollo. Y entonces le da y al de los fondos mineros. Y en el caso de Bonao, Consejo de Desarrollo, en el caso de Cotuí y de La Vega, a través de los fondos mineros. Entonces se ha creado un organismo que es un fondo minero en cada una de estas provincias, y le da supuestamente el 5%, pero nunca se lo ha dado. Durante todos estos años le dio la primera vez 50, después le dio 200, después 200, y siempre ha dado 200 en números redondos, como si eso nunca se cambiara. Y eso lo ha hecho justamente para contener algunas cosas, y se ha quedado con el resto. Y para justificar que se está cumpliendo ese 5% que ellos aportan al gobierno central. Pero los cálculos que hemos demostrado públicamente y que no lo pueden negar, da cuenta de que el gobierno ha dejado de pagar durante estos años, que son alrededor de 7 años corridos, alrededor de 4.000 y pico de millones de pesos a la comunidad, porque solamente dando 200 al año, cuando tú calculas 4 o 5 años, ha dado, ¿cuánto? 1.000 millones de pesos. Pero 200 es... 1.050 millones de pesos. 200, perdón, Fernando. 200, ¿de qué monto? ¿De qué cantidad que debería entregar? Se calcula eso de lo que se registra. Porque eso varía, ¿verdad? Ese 5% varía. Porque varían las utilidades de Barrick. Exacto. Es el 5% de los beneficios. Que puede ser más, de los beneficios netos. Sí, sí. Esa ley la variaron. Que nunca tampoco nadie lo sabe. No se sabe bien. Y eso lo variaron. Antes era oye bien, de las ganancias brutas. Y después lo dijeron que no era de las ganancias brutas, sino de los beneficios netos. Aún de los beneficios netos, más de 4.000 millones de pesos han dejado de ser entregados, y se lo ha quedado el gobierno, lo cual es ilegal y es una estafa. Los beneficios netos a las comunidades.
De los beneficios netos también es que se supone que se beneficia al gobierno. O sea, lo que entregan al gobierno no tiene que ver ya con el 5%. No, eso es aparte. No, yo lo sé. Lo que estoy diciendo que si lo que se le entrega al gobierno es de los beneficios, a propósito, de los beneficios brutos o de los beneficios netos. No estoy hablando del 5%. Aparte de eso, lo que aparte de eso, la Barrigol paga impuestos. Y todos esos impuestos van al gobierno. Ese es otro cálculo. El gobierno tiene que definir, que tiene que aclarar al país, aunque a veces dan algunos números, de a cuánto equivalen los impuestos que paga Barri al Estado. Que esa es la forma de cómo el Estado se beneficia entonces de esa empresa explotando nuestro oro. Sí, exacto. Pagando los impuestos. Y aparte de ese beneficio, el 5% se estima aparte para ser destinado a la comunidad. ¿Cuál y aparte, Barri se obliga también a pagar a una inversión social que tampoco está clara. Vete al paso, porque te juro que lo que quiero es entender, de verdad. Entonces, ese porcentaje, esos impuestos también varían, fluctúan, depende de la cantidad. ¿Es neto o bruto? No, hay cálculos que se hacen en base al beneficio neto. Hay impuestos que se aplican en función de la producción, por tanto, de los movimientos financieros generales, de las ganancias generales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Barri estima los impuestos, aquí hay otra trampa. Barri calcula los impuestos, le paga por al margen de las ganancias netas que estimada, Barri estima que la producción ha sido tanto y hay el 13% de tal cosa, el 2% de la otra. Son 3 impuestos, que después lo explicamos el detalle. ¿Quién vigila? ¿Quién debe vigilar? Se supone que impuestos internos. Eso es lo que tienen que estar vigilantes y atentos para que no nos den un triple tumbe. Impuestos sobre la renta. Para que no nos den un triple tumbe. Claro, pero además, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace ese cálculo, no importa lo que se calcule, vamos a suponer que lo calcularon bien. Cuando paga Barri, técnicamente al gobierno americano, Barri paga cuando vende el oro. Porque esa es otra de las grandes estafas. Barri no paga en el acto. Pero no sabemos lo que él está vendiendo, porque lo va a vender, eso va pasando a través de una cadena que son de las cosas que hace esa minera para maximizar ganancias. Ellas pasan de una empresa de ellos mismos, Testaferra, que formalmente no es Barri, y se lo pasa a otra. Ahora, cuando se vende finalmente, que se hace el cálculo de cuánto le toca al gobierno. Pregunto, nosotros sabemos qué es lo que se vende. Cuando ellos venden lo que venden, nosotros no tenemos ni idea, por tanto no tenemos idea de si nos van a engañar tampoco con el pago de los impuestos, porque si eso es dependiente de los márgenes de beneficio, se supone que nosotros debemos saber cuáles fueron, cómo podrían ser esos márgenes, qué es lo que ellos van a vender, cómo, de qué manera, y cuál es el material, y cuál es la calidad, y cuáles son los costos. Debemos saberlo, porque si no, otros nos van a... en un tumbe nos están engañando. ¿No es así? Se supone que sí, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Recuerdas que cuando se hizo el escándalo que Barri estaba sacando oro sin registrarlo y sin control? Sí. Que incluso hasta se instalaron unos laboratorios, se cogió dinero a la propia Barri, se instalaron unos laboratorios para ver qué era lo que sacaban y las condiciones. Todo eso se produce, se supone que sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los elementos que se manipulan y se manejan del contrato para garantizar la definición del costo de producción de Barri? Al final Barri no solo ha tenido autonomía y hecho como le ha dado su gana, porque aquí no ha habido gobiernos para eso, sino que además la base de cálculo, nada más hay que estudiar la base de cálculo con que se estima, por ejemplo, no solo el 5%, sino con que se maneja el tema de los impuestos, para demostrar, y lo hemos planteado más de una vez, quienes han dado seguimiento a esto, que el país puede tener, sin cambiar el contrato siquiera, alrededor de $600 millones más de beneficio. En términos porcentuales. Nada más cambiando la base de cálculo. En términos porcentuales, ¿cuánto los beneficios? ¿Cuánto ellos deben pagar de impuestos? De lo que sea, que ellos vendan. Eso depende del año y depende de los volúmenes de producción, porque no es lo mismo. Pero hay un porcentaje, o sea, ustedes de lo que sea que ustedes produzcan, ustedes tienen que dar, ¿cuánto es el %? Te estoy diciendo que la ley lo establece de manera clara. Yo tendría que precisar exactamente cuánto es el impuesto sobre la renta. Porque hay un monto que debe. Pero porque son 3 tipos de impuestos que paga Barri. Que paga conforme la producción misma y que paga conforme los impuestos sobre la renta que se dan a la exportación, a la cantidad de materiales que ellos exportan, dependiendo de cuál sea el metal. Pero dígame usted, mi querido, si ni siquiera el gobierno o los gobiernos o nosotros, esos que están ahí para vigilar, ¿no?
que no nos estafen, están pendientes y probablemente ni siquiera nos pueden dar la respuesta adecuada. ¿Qué tú puedes esperar de la gente? Pero pendientes están, Ivonne. Lo que pasa es que ¿quién está pendiente? Sí, el gobierno sabe exactamente todo lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay una genuflexión, una entrega, una subordinación entonces hay complicidad. Claro que siempre la ha habido, porque, al poder de la minera. En el mejor de los casos yo digo que no se dan cuenta y que pasa inadvertido. Mira, incluso nada más, por eso es que para que la gente del pueblo lo entienda, nada más hay que ver cuál es el trato que se da a Barrick en términos nada más del contrato, de las expansiones, de la forma de explotación, de lo que se plantea. Piensa nada más que Barrick, todo el mundo sabe que compró las pequeñas empresas que estaban explorando a su alrededor. Y ya creó un proyecto hace más de 3 años, llama Pueblo Grande, para expandir la mina 3 veces su tamaño. Bueno, pero y el gobierno no dice nada. Como 3 veces engañan también a la comunidad, que son los que pagan los platos rotos y son los que están ahí, son los que padecen todo lo que implica la explotación. Lo padecen por vía del 5%, que si bien es cierto lo pagan, llega lo que sea al gobierno, a las comunidades no le llega. Lo que sea al gobierno central y a ellos no le llega, pero también pierden porque parte de esos impuestos que debe de pagar Barrick al Estado Dominicano, tú dices de 3 maneras, no importa, ni el monto, claro, tampoco le llega, señor, pero entonces es una locura. Hay una cosa que es peor, antes de que nos vayamos, que es, ¿tú sabes qué? Es que al margen de ese problema, que es una consecuencia, viene después, es que el hecho de la explotación, la forma en que se da, provoca un daño tan terrible que no tienen salud y se están muriendo, que no hay una sola mujer sana, que no hay una familia que no tenga enfermo y que su producción se perdió, ya no existe. Y que ahí de 30 y pico de cuencas, de fuentes de agua, de ríos, riachuelos, se murieron todas, quedan 2 o 3. Porque Barrick las mató. Y encima de eso nosotros tienen una presa de cola que es un gigantesco charco de lodo venenoso y contaminado, sino que le van a hacer otra de igual o peor tamaño. Eso es lo difícil, lo que eso se vive ahora. Eso no es un impuesto que va a venir, eso es una condición de vida, es cáncer, es enfermedades uterinas, es enfermedad de la piel, del hígado. ¿Sabes qué es una cosa? Que ayer en el recorrido, llegando a la comunidad de Los Martínez, que es donde vive Alexander, el dominicano minero, pasaba precisamente uno de esos ríos. Eso es camino a Cuance, cerquita de Cuance. Sí, y sabes que a mí me daba mucha tristeza y me daba mucha nostalgia, porque estamos hablando de una zona hermosa como esa, tan hermosa, con gente muy pobre, que no debería de ser así, porque el impacto que debe tener, óyeme, porque también tú pones la seguridad y pones la vida. Tanta porque pobreza encima de una montaña de oro. Claro, esos obreros, que igual puede ocurrir también con la misma empresa Barrick Gold, exponen sus vidas y ¿sabe cuál es la respuesta? La miseria. La miseria no solamente de ellos de manera directa, sino también de todo su ecosistema, de todo su hábitat, ¿no? Y eso que es una empresa pequeña, pero que ha tenido menos conflicto incluso con la comunidad, claro, que ha desbaratado todo. Pero cuando tú ves eso es una muestra en pequeño de lo otro, que han desbaratado y que van a desbaratar. Señores, nos va a desbaratar Ramón si no nos vamos a la pausa. Venimos de una vez. Bueno, aquí estamos, Fernando, de regreso. Y hay muchos análisis respecto a los días por venir. El próximo 16 de agosto está a la vuelta. Pero antes desde Santiago de manera inusual va a hacer su discurso el presidente, y a partir de ahí se empieza también a analizar todo el cuadro de cara a los próximos 2 años. ¿Y vas a decir algo antes de entrar? Sí, que tiene que ver con las cosas que están antes y que van punteando lo que va a ser la situación social del país. Hay una actividad en Ocoa, y yo quisiera que Leo pusiera un videíto donde justamente hay un anuncio. Mira, están promoviendo esa actividad. Vamos a ver. Promesas han habido, pero no lo han cumplido. Basta ya de falsas promesas. Queremos soluciones ya. El domingo 14 de agosto, a las 10 de la mañana, súmate a la gran marcha caravana en Ocoa para que las autoridades cumplan con sus promesas a nuestras comunidades. Contaremos con la asistencia de organizaciones comunitarias de toda nuestra provincia. Invita la Coordinadora de Lucha Provincial.
Bueno, pues mañana justamente estaremos conversando con algunos de los representantes de esa coordinadora de lucha para ver realmente cuáles son esas promesas incumplidas, de qué se trata, si son promesas de ahora. También yo sé que hay un cúmulo de viejas promesas. Vamos a ver, para que ellos nos den en detalle qué es lo que ha estado ocurriendo con una provincia muy productiva, muy productiva. Increíblemente productiva, que yo creo que de un acuífero muy especial. Que es un error, ¿no?, de los gobiernos. Son de las cosas que hay que estimular, porque sobre todo con esos pequeños, esos medianos productores, que al final del día abastecen ese mercado local, lo que nosotros consumimos, ¿no? Y veremos mañana, están todos agrupados justamente. Entonces, vamos mañana a conversar por unos breves minutos ahí, combinado con nuestro jueves de salud mental con la psicóloga Nilka Castro, y también conversaremos con la coordinadora para esa actividad del próximo domingo. Así es. Creo que es importante, pero tú decías que caminamos hacia el discurso de Santiago. Así es, caminamos hacia el discurso de Santiago. O al momento de Santiago, que incluirá discurso, yo supongo que también otras medidas. Claro, mientras tanto, entonces tú ves qué es lo que está pasando con la... Yo primero, dos cosas, yo digo. ¿Qué pasa con el tema de las... de otros funcionarios que se supone que iban a ser puestos ya retirados, ¿no?, del tren gubernamental? ¿Será que con lo que ha hecho el presidente, y son importantes los que se han hecho, será suficiente para cuadrar su equipo de cara a las próximas elecciones, que indiscutiblemente va a haber repostulación, y a partir de enero, que ya está a la vuelta de la esquina, vamos a tener empresa ya un año preelectoral aquí, porque aquí no se guardan las formas ni no, y aquí siempre se están en campaña, por un lado, y sí están en campaña desde ya, yo siento que sí, en unos casos muy sutiles, en otros más abiertamente. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Se va a quedar hasta ahí esos cambios necesarios que la gente está demandando, con funcionarios infuncionales, evidentemente, por un lado, y por otro lado, esa especie de, yo no sé, también inusual, como tibieza de la oposición, como que de repente, yo no sé si ya ese chorro de juramentaciones que iba a hacer Danilo Medina, si ya hasta ahí terminó, y entonces se han mantenido muy en bajo perfil los PLDeses, que es la de que oposición, unas más que otras menos, pero tú sientes que hay como una especie de tibieza en este momento, que no se siente, y tú ves como que está en la cancha solo el partido oficial, y más que la oposición de esos grupos de afuera, que tienen tampoco herramientas, por lo vulnerables que han sido. Parece que la oposición fluye más desde mismo internamente en el Partido Revolucionario Moderno. A mí me parece que al interior del PRM hay una oposición, fue la única oposición que surgió desde el principio. Como usted recuerda el tema de los empleos. Claro. Y toda la situación que se generó a partir de. Después vino la presión por la acción sobre los que tenían el mismo tipo de conducta que los gobiernos anteriores. Y los primeros visos de corrupción. Tú te recuerdas que incluso algunas medidas fueron tomadas como cautelares, para no decir que preventivas, porque no lo fueron. Bueno, vamos a suspender para ver qué pasa. Y ahí hubo varios funcionarios que cayeron en esa situación. Pero la cosa continuó y se produjo un proceso de escándalos que terminó recién con la sustitución o con el desplazamiento o la suspensión o la renuncia condicionada, no sé cómo llamarle, de las dos principales cabezas del gobierno actual en materia de campaña electoral. Sí. Los dos jefes de campaña han terminado con expedientes grandísimos. 3 funcionarios importantes de primera línea, uno por cuestiones circunstanciales, que fue medio ambiente, yo digo en términos de lo que la gente quería, los cambios que se produjera. Después el jefe de los ministros, que ya sabemos, que también fue un cambio, porque no es verdad que yo lo de Lisandro Macarrulla, que no había forma. Me licencié porque no había manera, no había manera. Digo, yo estoy segura que en otras administraciones Lisandro iba a seguir como si nada, como siguieron muchísimos funcionarios que, por cierto, pasaron 8 años muertos de risa, y ahora tú no lo ves ni por los centros espiritistas. Pero quedémonos aquí. Nos quedan muy poquísimos minutos, pero creo que es necesario establecer en ese tiempo lo siguiente. Hay un problema al interior del Partido Revolucionario Moderno, que evidentemente la única solución es
la imposición de la reelección, y eso va a tener un costo, porque tiene que hacerse contracorriente en momentos donde el gobierno necesita aire por los niveles de cuestionamiento de su política. Pero imponer la reelección, ahí yo no entendí. ¿No es? Imponer la reelección aquí, ¿a quién? No, a la situación. Porque me estás hablando internamente de del partido. Por una razón elemental, porque es que al interior del PRM hay propuestas diferentes. Ah, bueno, tú dices del presidente como candidato a la repostulación frente a otros frente a otros que podrían ser, dentro del que podemos mencionar perfectamente a Guido Gómez Mazara, que lo ha dicho y a gente que hace oposición a ese proyecto, tipo el ingeniero Albuquerque, y probablemente otros terceros. Ahora, sin embargo, aquí hay una situación que es que este país camina sin oposición. La oposición que tiene el gobierno se parece a la única que tuvo el PLD, porque cuando tú analizas el PLD no tuvo oposición, la oposición del PLD fue la calle. Marcha Verde. Marcha Verde. Efectivamente, entonces, y ellos decían, no, porque aquí no hay oposición, ellos estaban orgullosos de eso. Cuando tú ves el país entero, así, socialmente, desde las protestas por empleo de los propios PRMistas hasta movimientos como los que se han dado en la zona de Monteplata, en el este del país, en el sur, movimientos como ese de Ocoa. Con la diferencia que eso es muy difícil que pueda ser capitalizado por los PLDC. No, que no va a ser capitalizado por ella. Entonces, como ese fenómeno se da, aquí viene a darse una situación de carácter político y social inédita. Inédita la que se va a dar, porque la oposición no solo es de calle la que va creciendo, sino que además pone al gobierno contra la espada y la pared. Para poder dar respuesta con actitudes pseudopopulistas, va a tener que enajenarse favores de los grupos oligárquicos que han controlado la vida dominicana. Ese cuadro es el que nosotros tenemos que meterle análisis, pero me temo que tendrá que ser... Meterle análisis, pero qué manera tan bella de decirlo. Pero me temo que eso tendrá que ser como en otra búsqueda del punto crítico. Sí, señor, y esa búsqueda del punto crítico probablemente sea el viernes. De nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo